Buenos días, hermanas. Dios me les bendiga. Vamos a continuar la carta de Primera de Pedro, el capítulo 1 al 12. En esta, hermana, es el gozo de la salvación, dice, anunciado por los profetas y anulados por los ángeles. Dice que a esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El apóstol Pedro llega al final del tema, hermanas, de la salvación que ha venido tratando en los versículos anteriores. Ha descrito el gozo de nosotras las creyentes, ya que según Pedro somos inmensamente ricas debido a su herencia espiritual, que es la salvación de nuestras almas. De los profetas del Antiguo Testamento, Pedro nos va explicando, fíjense, 5 ideas principales en este versículo 12. Primeramente dice que a ellos se les reveló. Segundo, que administraban las cosas que ahora les son anunciadas. Y tercero, por las que les han predicado el Evangelio. Por el Espíritu Santo enviado del cielo, el cuarto. Y el quinto, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primeramente, veamos la expresión del versículo 12, que dice, a ellos se les reveló. Pedro no especifica cómo ni cuándo los profetas del Antiguo Testamento recibieron la información que servía a generaciones futuras como a nosotras mismas, las mujeres de fe. Citemos algunos ejemplos de profetas que anunciaron la salvación. Balac dijo, lo veré, mas no ahora lo miraré, mas no de cerca saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Eso lo vemos en Número 24:17. Moisés le dijo a los israelitas, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Eso lo vemos en Deuteronomio 18:15. El día de Pentecostés, Pedro citó el Salmo 16 de David para referirse a la resurrección de Cristo. Llamó profeta a David y dijo, mirando el futuro, habló de la resurrección del Cristo. Eso lo vemos en Hechos 12:31. Pedro, en su sermón, después de sanar al paralítico, dijo, en realidad, todos los profetas desde Samuel en adelante, tantos como han hablado, han predicho estos días. Eso lo vemos en Hechos 3:24. En lo segundo que dice Pedro de los profetas es que administraban las cosas que ahora les son anunciados. En este párrafo notamos en primer lugar la palabra cosa. ¿Qué cosas? Se refiere a los sufrimientos y glorias de Cristo, que ya se había mencionado en el versículo 11 de 1 Pedro, el capítulo 1. Esto de los sufrimientos y glorias de Cristo resume el contenido del Evangelio. Los profetas del Antiguo Testamento, hermanas, anunciaron la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos sabían que este anuncio no era para su propio beneficio, sino, hermanas, ese anuncio del Evangelio constituyó la fe principal de la iglesia de la era neotestamentaria, es decir, constituye el pilar de fe fundamental para nosotras, que somos miembros cada una de la iglesia. En segundo lugar, notamos que Pedro enfatiza la palabra ahora. Se refiere al evangelio
que se estaba predicando en el tiempo del apóstol Pedro, por lo que está vinculado en el mensaje del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y así enseña implícitamente la unidad de la Escritura que se mantiene hasta nuestros días. Pedro mira las profecías del Antiguo Testamento de su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Él confirma que en Jesús se han cumplido todas estas profecías. En realidad, todo el Evangelio, hermanas, del Nuevo Testamento se apoya en el testimonio del Espíritu que fue dado por los profetas del Antiguo Testamento. La tercera expresión del versículo 12 dice: por los que les han predicado el Evangelio, los cristianos que vivían en el Asia Menor oyeron el Evangelio predicado por otros cristianos. La frase predicaron el Evangelio se refiere a la oscuridad espiritual en que se encontraban los destinatarios antes de que les fuera predicado el Evangelio genuino de Cristo. La cuarta expresión del versículo 12 dice: por el Espíritu Santo enviado del cielo. El Espíritu inspiró a los profetas en los tiempos del Antiguo Testamento. Pero el día de Pentecostés, el mismo Espíritu descendió desde el cielo para guiar y dirigir a los que proclamaban el Evangelio. Así que el Espíritu Santo dirigió a los apóstoles, a sus ayudantes, y les inspiró su poder divino para que su mensaje no fuese palabra de hombre, sino palabra de Dios. Eso lo vemos en 1 Tesalonicenses del 2 al 13. Y la última expresión, hermana, del versículo 12 dice: cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Los ángeles que rodeaban el trono de Dios son los mensajeros que Dios envía para ayudar al hombre que hereda la salvación. Eso lo vemos en Hebreos 1:14. También los ángeles, dice, se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Eso lo vemos en Lucas 15, 7 y 10. Y los ángeles, dice, reúnen a los elegidos en el día del juicio. Lo vemos en Mateo capítulo 24 y 31. A pesar de todo esto, su conocimiento, hermana, de la salvación del hombre estaba incompleto, porque ellos mismos anhelaban, dicen, contemplar en la esperanza de la salvación, de la cual nosotros hoy gozamos plenamente. El verbo contemplar en el original significa observar con el cuello extendido. Los ángeles, hermanas, están pendientes y aprendiendo las cosas de la salvación por medio de la experiencia personal de cada uno de nosotros. Somos miembros de la iglesia. Esta idea de que los ángeles aprenden de nosotros lo que es el gozo de la salvación coincide plenamente con lo que también el apóstol Pablo enfatiza en Colosenses 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Verdad? En conclusión, hermanas, Cristo fue el tema principal de los estudios diligentes de los profetas. La indagatoria también minuciosa que ellos hicieron sobre los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguían, sentaron una base para la visión plena del Evangelio, ¿verdad? El cual dice que se resume en que Cristo Jesús fue entregado por nuestras ofensas, delitos y pecados y fue levantado de entre los muertos para nuestra salvación. Con estas palabras, el apóstol Pedro enfatiza
que la doctrina de los profetas del Antiguo Testamento y la de los apóstoles del Nuevo Testamento coinciden plenamente. Y esto es porque ambos vienen del mismo espíritu de nuestro Dios. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí es la pequeña meditación, hermana. Que Dios me la bendiga. Muchísimas gracias, Laurita. Qué